El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +56 9 66 54 14 22. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de Corporación TV, a las personas que nos escuchan a través de Radio Corporación y a las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos cada uno de ustedes. El día de hoy estaremos hablando sobre una biografía, sobre Charles Finney. Y para eso vamos a estar, como siempre, con Ángela Augusto. Ángela, muchas gracias por estar una vez más y acompañarnos para hablar de una biografía de un hombre de Dios. Un honor, Marlene, siempre estar aquí. Ángela, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre Charles Finney, pero le queremos recordar que a las personas que están sintonizando nuestro programa, que nos pueden buscar en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Búsquenos ahí en el Facebook y también puede escribirnos y mandar mensajes para que les podamos saludar en vivo. Así que estamos acá atentos a las redes sociales. ¿Quién fue Charles Finney? Bueno, él, la verdad, una de las palabras que lo definen son avivamientos. Y ni siquiera es avivamiento, avivamientos con S. ¿Por qué? Porque él, desde que decidió convertirse en evangelista y cambió y transformó su vida, el lugar que pisaba surgió un avivamiento. Fueron más de 100 avivamientos que fueron a través de su vida en todos los lugares que recorrió. Él estuvo trabajando en varias partes de Estados Unidos y también en partes de Europa. Y además también llegó a todo el mundo porque también escribió varios libros sobre teología, etcétera. Entonces fue una persona que bendijo mucho, no solamente a las personas que leyeron sus libros, sino también a una nación completa, porque en esa época que él vivió estaba en la primer centenario de vida de los presidentes de Estados Unidos. Y muchos le atribuyen a él y por su gran influencia a que ese país hoy puede ser llamado cristiano. ¿Por qué? Porque él estuvo evangelizando por toda la nación. Era una época que había mucha confusión, en que no se entendía bien muchas cosas sobre la Biblia. De hecho, algunos pensaban que ya porque había muerto Cristo, ya todos éramos salvos y ni siquiera tenemos que ir a la iglesia, no había que ver una confesión de fe, nada. Entonces había mucha confusión. Este hombre, la verdad, en ese tiempo buscó mucho del Señor y empezó a revelar las verdades a las distintas personas. De hecho, se le atribuye más de 500.000 de personas de conversión y de salvación, o sea, aceptando al Señor como su Señor y Salvador. Wow. Y los métodos que ocupó de cómo actuar en todos los que cuando hacía los temas de evangelismo se ocupan hasta el día de hoy. Por ejemplo, esas llamadas al altar, de hecho, no fueron inicialmente así, los empezó de otra manera hasta que los pulió y empezó a hacer estos llamados al altar masivos. Así que eran muchos ministerios. Dios también le ha dado este mismo modelo para traer masas y de alguna manera convertir masas y llamar a las personas a la salvación del Señor. Así que es un tremendo hombre de Dios el que vamos a hablar del día de hoy. Así que me gustaría, Ángela, que tú me mencionaras, pero ¿cómo fue el origen de Charles Finney? Charles, nace el 29 de agosto de 1792 en Estados Unidos. Sus padres fueron Silver y Rebecca Finney. Su padre era campesino y Charles vivió la mayor parte de su vida en su familia con una poca educación. Pero el Señor tiene un plan, tiene un propósito con él, porque a pesar de que sus papás no profesaban la religión, ninguna religión de hecho, el Señor tenía preparado un plan para él. De hecho, fue a sus 29 años que por primera vez leyó una Biblia, imagínate. Sí, fue increíble porque tenía esa poca educación religiosa, de hecho porque como sus padres no profesaban ninguna religión, él claro no recibió, pero de chiquitito era una persona súper aplicada, de hecho fue nombrado hasta maestro a los 15, 16 años, ya era listo. 16 años porque él era muy
muy estudioso. Sí. O sea, sabemos que las habilidades que él puede haber tenido, y todos los hombres que hemos nombrado, son habilidades que vienen de Dios para cumplir un propósito y un llamado aquí en esta tierra. Y de hecho él lo pudo cumplir porque siendo tan pequeño, 15 o 16 años, vemos que es un joven en esta actualidad de media, de enseñanza media, tenía la capacidad para ser un profesor porque era estudioso. Y también tenía una inteligencia kinestésica, era atleta, medía 1,90 m, entonces él dedicó también parte de su vida para poder remar, para poder hacer natación, y amaba la música. Y quiero detenerme aquí porque yo también soy un amante de la música, me gusta mucho la música, el instrumento. Y el primer instrumento que él se compró fue un cello. Pero increíblemente el Señor toma estas instancias de la música, para los que son músicos y que me están escuchando, que forma una disciplina en la vida. Entonces también tiene que ver con un plan de Dios para poder hacerlo diligente en los procesos que iban a venir por delante. Claro, porque efectivamente él desde pequeño fue una persona que fue muy autodidacta. De hecho, justo voy a hablar sobre eso ahora a continuación, pero es una persona que le gustaba mucho estudiar por sí mismo, aprendía mucho. Entonces esto de que pudiera ser maestro tan joven, y de hecho ejerció como profesor siendo muy joven, no es menor. Es porque era una persona que le gustaba estar aprendiendo, y ser una persona era amante del conocimiento. Fue así, de hecho, que en algún momento él quería ir a la universidad porque él ya estaba haciendo clase y él desea hacer clase, ir a la universidad, pero uno de sus maestros le dice, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor, bueno, también en la época decía, es muy caro hacerlo, y le recomendó que no fuera a la universidad, sino que le dijo, mira, tú quieres ser abogado, te recomiendo que vayas, trabajes en un buffet de abogados y que tú estudies por tu cuenta. Y créeme que te va a ir bien. Bueno, la verdad, él en su momento dijo, se lanzó a la piscina, como decimos nosotros, y lo hizo. Se puso a trabajar con un juez, y la verdad, aunque él no estudió para ser abogado, él empezó a tomarlo en forma apasionada y ejerció como abogado muchos años y llevaba muchos casos, bueno, así como los vemos de repente en la televisión, esos casos como juicio a viva voz, él los tenía, que entonces era un tremendo orador, una persona muy fluida, tenía un muy buen lenguaje. Y también descubrió dentro de esta profesión que cuando él comienza a estudiar Derecho, que muchos de los escritos citaban la Biblia. Entonces esto encendió algo en él, dijo, wow, esta profesión está citando la Biblia como una de las leyes importantes, entonces algo tiene que tener esto aquí. Y como tú bien mencionabas, a pesar de ser autodidacta, el Señor nos entrega estas capacidades para poder ver su macrovisión en algo que a veces nosotros no podemos desarrollar por nosotros mismos, las capacidades que el Espíritu Santo nos puede llegar a dar. Y qué increíble eso, porque sabes que, claro, él de pequeño no tuvo educación religiosa, prácticamente cero por la zona en que vivía, pero Dios en su carrera, cuando él estaba autoaprendiendo, se encargó de mostrarle, bueno, yo estoy, y la palabra está incluida dentro de muchas leyes que están ahí en Estados Unidos. La verdad, lo primero que hizo, como era una persona que le gustaba mucho aprender y quería entender un poco el trasfondo de por qué esas leyes estaban basadas en la Biblia, lo primero que hizo fue se compró una Biblia. Por eso su primera Biblia la leyó completa a los 29 años. Recién empezó a leer en esa época una Biblia. Y le llamó tanto la atención que de hecho lo que dijo, voy a empezarme a congregar, pero la verdad muchas personas que rodeaban a Charles en esa época hablaban que él se veía una persona más dura, también yo creo que también por su profesión, obviamente él analizaba mucho las cosas, él era parte del ministerio de músicos, como cello, de hecho era director de alabanza en su ministerio, pero aún así muchos decían, bueno, no le vemos mucho futuro, una persona bastante dura, no entiende, y claro, y lo veían como un abogado, qué sé yo, que a lo mejor no entendía mucho y que participaba más por la música, no más que como profesional, lo veían más como en esa parte. Pero la verdad yo tenía otros planes. Claro, porque al comenzar él a leer la Biblia se da cuenta que necesita un Salvador. Dice, wow, aquí esta palabra me está confrontando, es una palabra que está trascendiendo mi corazón, pero no sabía con quién hablarlo.
Entonces comenzó su búsqueda interna, porque obviamente él llevaba su Biblia a todos lados para que lo vieran, pero llegó un momento en donde el Señor, a través de la palabra, lo comienza a confrontar y él sabe que es el llamado de Dios, pero no entiende mucho esa voz interna que es el Espíritu Santo. Sí, es increíble cómo Dios se le empieza a revelar a través de la palabra, porque efectivamente él en sus escritos y después relata, hay unos libros que hace relatos sobre lo que vivió en esa época. Él decía que claro, él no entendía mucho cuando estaba leyendo inicialmente, pero Dios se le empezó a revelar a través de la palabra y eso es tan importante. Hay una de las cosas que estamos de repente en el día de hoy, muchos por las actividades diarias que tenemos, que dejamos muchas veces la Biblia y la lectura bíblica de lado, pero cuán importante es leer a diario. De hecho es un mandato del Señor que nos dice escudriñar la Escritura. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros a través de la oración recibimos mucha revelación, pero la palabra y muchas promesas están ahí y nos perfecciona. Están ahí y muchas veces nosotros podemos estar leyendo el mismo texto bíblico, pero Dios nos revela algo nuevo. Es una palabra viva. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos podamos leerlo en forma diaria. Él, de hecho, su base de ministerio siempre decía es la palabra. Y de hecho, a través de la historia de él, después en algún momento incluso fue profesor de teología sin haber estudiado algo en similar, él todo lo pensaba en la Biblia. Y decía, bueno, lo dice la Biblia, ¿qué me dice el Espíritu Santo? Siempre todo lo escudriñaba y buscaba y ahí decía, sí, esto es. Claro, y él nos enseña la importancia de poder leer la palabra, que podamos tener nuestro devocional diario. Sabemos que estamos en una vida ajetreada, muchas actividades, afanes, pero el Señor aún de los afanes nos habla que tenemos que entregarlos para poder conectarnos con Él. Y quiero citar una parte de la Biblia que sale en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra diaria que tú puedes leer o el devocional te va a ir perfeccionando, va trayendo justicia, limpieza sobre tu vida y te va a poder iluminar dentro de todas las decisiones que puedes tomar en el día a día. Por eso es importante que la palabra sea parte de tu diario vivir en este día. Así es, Ángela, es muy importante. Y bueno, avanzando sobre la conversión de Charles, bueno, él estaba asistiendo a la iglesia y como tú bien decías, él sentía una voz interior, algo que le decía, yo tengo que hacer algo más, pero dentro de su comunidad él no encontraba, había muchas personas que claro, que iban a la iglesia, pero no actuaban según lo que profesaban, entonces no sabía mucho qué hacer. Fue tanto la carga que en algún momento él estaba en su casa y iba camino al trabajo y dice, no, yo me tengo que ir al bosque a orar, y busca, se va, se interna en el bosque. Lo hace porque en ese momento igual él se sentía un poco avergonzado, la verdad, como que no quería que lo vieran, porque al principio cuando él empezó a leer la Biblia, la verdad lo hacía por un tema de ciencia, o por entender algo, pero realmente después Dios le estaba revelando algo y empezó a sentirse avergonzado, él no quería que lo vieran, se internó y buscó al Señor y dijo, Señor, o sea, tú dices que la palabra es y todo lo que, si yo te busco, tú vas a estar. Entonces él empezó de alguna manera a proclamar la palabra y en ese momento él sintió como un alivio, se dio cuenta que realmente tenía que buscar al Señor y parte ya después de muchas horas de vuelta a su trabajo. El tema es que ya cuando regresó a su trabajo, ya todos se habían ido porque habían pasado todo el día y no se dio cuenta cómo transcurrió toda la jornada. Como no había nadie, él va y se pone a orar y adivina que en ese momento escuchó una voz que le confrontó y le dijo, ¿qué estás esperando? ¿No me prometiste tu corazón? Wow. Y en ese momento Jesús se le empieza a revelar. Y es tan así que en ese momento recibe un bautismo del Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo él lo habla? Y que de hecho debe haber sido precioso. Él dice que en ese momento empezó a sentir unas olas de amor, pero que era algo tan fuerte que en algún momento él exclamó, moriré si siguen estas olas, por favor, se tienen que detener, porque era muy potente. Sentía algo fuerte, una y otra vez. De hecho, incluso pasó alguien por ahí, un miembro de la iglesia, y le dijo que si estaba bien y qué sé yo. Pero en ese momento cuando él dijo, ya bajó un poco el nivel de lo que estaba sintiendo, fue corriendo justo a un anciano de la iglesia que estaba muy cerca del lugar de trabajo y le empieza a contar sobre lo que le había ocurrido. ¿Y sabes lo que ocurrió? En ese momento el anciano empezó a reír, pero esa risa santa. Yo me gustaría que me contara sobre eso, Ángela. Claro, él comenzó a contarle todo lo que estaba viviendo y se manifiesta, lo podríamos decir que es el gozo de Dios manifiesto a través de la risa. Este anciano empezó a escucharlo y era
tal la presencia del Espíritu Santo sobre él que llegó a contagiarlo. Entonces él quedó impresionado diciendo, wow, ¿qué está pasando? Yo no entiendo por qué él se está riendo. Y de hecho él pensó que quizás él había dicho algo que le pareció chistoso al anciano de la iglesia. Dijo, a lo mejor yo de alguna forma dije alguna frase que le pudo haber causado risa, pero no era así, sino más bien que era la manifestación del gozo de Dios a través de la risa. Y justamente pasa un amigo por afuera del lugar donde ellos estaban y dice, wow, ¿qué está pasando aquí? Y entra y dice, yo también quiero que oren por mí. Oró el anciano y oró él y continuó este movimiento tan hermoso. De hecho, este fue uno de los inicios, porque bueno, de hecho un poquito más adelante vamos a comentar cómo empieza el avivamiento, pero esto fue súper importante. ¿Por qué? Porque en ese momento a este anciano le vino una convicción de lo que Charles le estaba contando, Charles Finney, era verdad. Dios le vino, con esa risa santa, le vino una convicción de que efectivamente esto no era inventado. No. Bueno, vamos a tener que detenernos por unos segundos, Ángela. Vamos a pedir a las personas que no se separen de nuestra sintonía porque vamos a volvernos por unos segundos. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes. Estamos de vuelta ya en nuestro programa Unidos, un pueblo que conquista. El día de hoy estamos hablando de un avivador, Charles Finney. Estamos junto a Ángela hablando de este avivador, bueno, que vivió a fines del 1700 y prácticamente casi toda la década, el centenario del 1800, y que realmente impactó toda una nación. ¿Por qué? Porque en un momento cuando él ya se convirtió al Señor, en cada lugar que iba había un avivamiento. Y hubieron constantes avivamientos por todo Estados Unidos por mucho tiempo. De hecho, fue una persona muy influyente en su nación y muchos incluso atribuyen a su influencia de que el día de hoy Estados Unidos podamos llamarlo un país cristiano. Por eso vamos a seguir contando sobre su vida, de cómo fue este proceso de conversión. Él de pequeño nadie le habló de Cristo, de hecho fue de grande que él empezó a introducirse en esto. En algún momento Dios se le presenta y estábamos contando sobre una experiencia bien particular que él tuvo, de unas olas de amor que recibía en su espíritu y que de hecho en algún momento sentía que no lo podía soportar, y que incluso pasó una experiencia con otro miembro de la iglesia y que los dos se gozaron en el Señor. Pero cuando él regresó a casa como humano, él empezó a dudar, dijo, bueno, pero no habrá sido que el anciano se rió porque yo dije algo que no correspondía, o a lo mejor yo estoy loco, no sé. Y de hecho empezó a dudar y llegó a su casa y se durmió como angustiado. Al otro día amanece y en ese momento Dios le vuelve a hablar y de hecho vuelve a sentir las manifestaciones del Señor, y él dice, yo no voy a dudar. De hecho Dios le pregunta, ¿vas a dudar? Y él dice, no, yo ya no dudo más. Y en ese momento él toma una determinación. La determinación era dejar de hecho su trabajo y transformarse en un evangelista. De hecho, va a su oficina, habla con su jefe y de hecho él empezó a impactar a todas las personas que lo veían porque vieron a un renovado Charles Finney, no era el que habían visto el día anterior. Y fue a su iglesia a contar esta experiencia que ya le había contado al anciano Charles, y ese día él cuenta la experiencia. Y después al final le piden que por favor dirija una oración. Y esa oración fue tan potente que de hecho conmovió muchos corazones y muchas personas ese día aceptaron al Señor. Y desde ese día dijeron, no, aquí está pasando algo sobrenatural. Lo que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer reuniones todos los días. Y de hecho por muchos días en esa iglesia donde él mismo decía al principio, no encuentro a personas a quien preguntarle, hubo un avivamiento.
No solamente ahí, sino que fue a visitar a sus padres, les presentó al Señor y ellos también se convirtieron. Y una de las cosas más importantes que empezó a marcar a Charles es el tema de la oración. Para él era muy importante la oración, todo lo escudriñaba y todo lo hacía a través de la oración. Y siempre todo su foco de trabajo era salvación de alma. O sea, si él definimos aparte de que al principio dije, bueno, avivamientos es una palabra que podría definir la vida también de Charles, la otra sería a lo mejor salvación de almas, porque eso era su foco. Él decía, mi objetivo de la vida es que las personas se salven. Así que bueno, me gustaría, Ángela, que nos comentaras un poco. Después, en algún momento, Charles quiso estudiar la palabra. ¿Qué pasó al respecto? Claro, en una primera instancia evaluó en estudiar en la universidad, pero finalmente optó por estudiar con su pastor y en su biblioteca. De hecho, el pastor le dijo de una forma que lo hiciera de una forma más individual, más anónima, porque había una capacidad en él. Sabemos que desde el primer relato contamos que el Señor le dio una capacidad de ser un hombre estudioso, pero también guiado por el Espíritu Santo. Entonces, antes de aceptar algo de ir a la universidad, él aceptó el testimonio del Espíritu Santo en su corazón. Como tú bien lo comentabas, era un hombre de oración. Entonces, era el filtro de él el Espíritu Santo, y dejó que el Espíritu Santo le enseñara a través de todo lo que él podía leer. Y Charles revolucionó el evangelismo en Estados Unidos y en Europa, porque la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos capacita, como dice la palabra, que nos enseña todo y nos recuerda todo, es tan eficaz que un hombre común, un hombre que quizás no estudió en un instituto teológico, pudo declarar la palabra tal cual era y con la interpretación del Espíritu Santo por causa de la presencia que había en él. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el Espíritu Santo realmente nos guía cuando ponemos nuestra confianza. Sí, estas son excepciones. Queremos detenernos también en esto para darles a mencionar a los hermanos que nos están escuchando que no por ello usted deje de estudiar. Si bien si usted puede entrar a un instituto bíblico o perfeccionarse en la palabra, hágalo. Estas son excepciones del Espíritu Santo cuando a veces nos va a usar para un propósito, pero Él siempre va a ser nuestra guía. Así es súper importante lo que menciona, efectivamente, estudiar la palabra. De hecho, él lo hizo. Sí. No más que no entró a un instituto, sino que lo hizo en forma distinta. Lo estudió a través de su mismo maestro y de una forma más autodidacta. Y en esa búsqueda del Señor, cuando estaban estudiando junto a su maestro, de alguna manera también le decía al Señor y que le ayudara a revelar la palabra. Pero efectivamente siempre necesitamos un mentor, siempre necesitamos a alguien. Y de hecho este pastor fue el mentor y la persona que le ayudó también en este tiempo de búsqueda y de entender un poco la palabra, que era lo que él quería. Y efectivamente el estilo de predicación fue una de las cosas que marcó mucho a Charles Finney. ¿Sabes que fue tan importante que él fuera abogado? De hecho, yo creo que, bueno, obviamente eso estaba en los propósitos del Señor. Siempre. Él en esa época ni pensaba que iba a estar hablando de Cristo. Él de hecho, no era una persona religiosa, como habíamos mencionado inicialmente. Pero en ese tiempo, cuando él estuvo trabajando, defendiendo distintos casos, armó una oratoria, una forma de hablar y de expresarse que después, cuando lo ocupaba, hablaba en forma muy fluida frente al público. Y ocupaba un lenguaje tan sencillo que también captaba mucho a las almas. La verdad, su meta, como había mencionado antes, era que las personas se decidieran por Cristo. Él decía, o sea, quieren ser salvos, y era una de las cosas que él siempre instaba a las personas a arrepentirse y a buscar al Señor. Y también cabe mencionar que el estilo de predicación de él fue muy peculiar, porque como era abogado, él presentaba un caso frente a la gente y los que eran los jueces realmente que iban a tomar la decisión eran las personas que estaban escuchando. Entonces Dios le dio una estrategia muy hermosa en donde el Espíritu Santo, quien nos convence de todo pecado, convencía a la gente de poder tener un juicio correcto, el juicio de poder llegar a Cristo, de entregar sus corazones. Entonces, ¿qué estilo más peculiar, más increíble, más estratégico? En esa época que efectivamente había mucho, no estaba muy definido, había muchas cosas como que no estaban bien claras, no había mucho estudio de la palabra, etcétera. Entonces efectivamente en ese momento fue decisivo y Dios ocupó a esta persona que efectivamente o sea, recién a los 29 años empezó a leer una primera Biblia. O sea, Dios, al final uno podría decir, bueno, efectivamente Dios puede usar a personas que estudiaron todo el tiempo teología, que han sido pastores,
Pero Dios ocupa de los distintos estratos y también de distintas formas. Y esta persona en particular la ocupó no sabiendo nada al principio, empezó a ser autodidacta y Dios después le puso a los mentores correctos y aprendió y pudo cumplir un propósito. Wow. Dios haciendo sus cosas, como uno podría decir, hasta locas, pero para cumplir el propósito uno de repente no entiende lo que está viviendo, no entiende los procesos, pero Dios está metido en cada parte del asunto para que uno nos pueda llevar a cumplir el propósito. Sí. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho entender es que él no estaba solo. En algún momento ya empezó a ser evangelista y se empezó a mover por todo Estados Unidos, incluso después fue a Europa. Y cuando empezó, de hecho ya conocía de antes, había tenido oportunidad de conversar con Daniel Nach. Nach fue una persona muy importante en su ministerio. ¿Por qué? Porque Daniel Nach en particular era un hombre que antes de hecho de conocerlo, él lo había visto perfectamente bien, pero hubo un periodo de Nach que él tuvo problemas en uno de sus ojos y eso provocó, era una infección tan grave que de hecho tenía que estar en total oscuridad en su casa, en una habitación cerrada. No podía leer, no podía escribir, lo único que hacía, y de hecho, obviamente yo también digo, qué terrible debe haber sido esa situación, pero ¿saben lo que Dios provocó? En ese momento, en esa situación horrible en que él decía, yo no puedo ni siquiera leer, yo amo leer la palabra, en Nach, lo que hizo fue buscar al Señor en oración. Y empezó a ver una forma distinta a la oración, una forma de guerra incluso, que cuando después se volvieron a encontrar con Charles Finney, dijo Charles, wow, su oración potente, lo conmovió su fe, la forma de moverse y de orar. De hecho, empezó a ser su mano derecha y empezaron a moverse por todos lados. Y ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención la forma que se movían, porque con Finney definía a través del Espíritu Santo a qué lugar se iban a mover, y Nach se iba 3 o 4 semanas antes y veía el lugar, veía dónde se iba a estar y empezaba a orar, empezaba a reunirse con la gente y preparaba el ambiente. Y una vez que llegaba Charles Finney, él generalmente no iba tampoco a sus reuniones, él estaba todo el tiempo en una habitación cercana orando porque se moviera el Espíritu del Señor. Qué tremendo. Entonces, lo que fue un trabajo conjunto muy fuerte y potente. Sí, porque este episodio donde él queda en esta habitación en oscuridad desarrolla en él un hombre de intercesión, un hombre de guerra. Entonces, la importancia de entender que el Señor a través de esto nos habla de que Dios mueve su cuerpo. Y Dios no mueve llaneros solitarios, sino que siempre Dios va a ejecutar a través de su cuerpo, para que ninguno se gloríe, para que ninguno tenga el monopolio de algo que es santo y que solamente Él lo puede provocar. Y qué importante es tener compañeros de oración, compañeros que te levanten los brazos. Y como lo hacía Daniel Nach, que a él no le importaba mucho la exposición pública, sino más bien que se pudiera cumplir el plan de Dios a través de los avivamientos que él estaba prometiendo, porque obviamente él iba entendiendo en su espíritu que algo venía, y él decía, Señor, si me pusiste como un hombre en la brecha, yo me voy a poner ahí, y ahí voy a guerrear en oración para que se cumpla tu propósito en Charles. Efectivamente, sabes que fue una dupla muy fuerte. De hecho, estuvieron trabajando por alrededor de 7 años. De hecho, ¿por qué dejaron de trabajar juntos? Solamente, porque lamentablemente falleció Nach en algún momento, en 1830. Pero hasta esa época ellos estuvieron trabajando de codo a codo muy fuerte. Pero en ese momento, cuando fallece Nach, una de las cosas que le pasó a Charles Finney es que efectivamente empezó a pasarle la cuenta todo el trabajo que había estado haciendo todo este tiempo y empezó a tener síntomas de agotamiento. Ya llevaba muchos años haciendo giras nacionales y también moviéndose también a otras naciones. Entonces habla con el Señor y en algún momento decide, fue una de las razones porque decide establecerse, porque él siempre fue un ministerio itinerante como evangelista, pero se establece como un pastor en Nueva York. Y en esa iglesia la verdad fue asombroso. Él de hecho enseñó muy bien a su gente. Cuando llegaba gente nueva, ellos estaban súper entrenados como para integrarlo, para que también aceptaran al Señor como su Salvador. Entonces de hecho empezaron a crecer y a armar otra iglesia de forma casi inmediata. Sin embargo, Charles seguía con un peso sobre él y él decía, Señor, yo la verdad, a mí lo que me preocupa es que ¿qué pasan con los avivamientos? Yo ahora sigo siendo pastor, pero yo estoy muy cansado, no puedo. ¿Qué va a pasar? Y sabes que Dios le dio una absoluta paz y le dijo, no te preocupes porque yo contigo no he terminado. Yo voy a seguirte usando. Yo sé que estás cansado, establécete ahí porque yo te voy a ocupar de otra manera. Y vino una paz sobre él y efectivamente Dios lo empezó a mover de otra manera.
En ese momento, Charles lo empezaron a llamar para ser profesor de teología. De hecho, fue director de una universidad de teología. También empezó a intervenir en movimientos sociales contra la esclavitud, etcétera. Y también obviamente siguió orando por distintos ministerios. Empezó a escribir varios libros sobre lo que le había sucedido, porque obviamente le empezaron a solicitar, oye, ¿cómo es que tú cada vez que vas a un lugar se explota algo? ¿Por qué hay ese derramamiento del espíritu? Y él empezó a escribir crónicas sobre eso. La verdad, bueno, me encantaría seguir diciendo muchas cosas de lo que ocurrió con Charles Finney, pero efectivamente a mí lo que más me llamaba la atención, la verdad, es que generalmente gran parte de los avivadores que yo había estudiado son periodos cortos, pero él durante toda su vida, cada vez que él estaba en una parte, pasaba algo. Y siempre se movió por el Espíritu Santo. Un hombre que a lo mejor no conocía originalmente a Dios, pero Dios como transformó su corazón y se transformó en un evangelista que transformó una nación completa y que también tuvo mucho impacto mundial. Así que bueno, vamos a tener que ir cerrando el capítulo. ¿Quieres decir algo, Ángela? Que me quiero detener en una de las partes que tú mencionaste, Marlene, que el cansancio de Finney. Quizás hoy tú te sientes cansado, quizás eres uno de los que esta palabra te ha tocado el corazón, pero sabes que el Señor va a renovar tus fuerzas. Hoy, a través de este testimonio de este varón, de este hombre, Charles, el Señor quiere decir que no ha terminado contigo, que Él sigue en pie con sus promesas, con el llamado, el ministerio y la identidad que te ha dado. Así que toma fuerza, toma valor, toma determinación, porque sin duda este es un tiempo especial para ti. Así es, muchas gracias, Ángela, por eso. Y bueno, antes de despedirnos me gustaría saludar a Francisco Pérez, a José Luis Catalán, que nos estuvieron mandando mensajes. Bueno, hay muchas personas más conectadas que no vamos a alcanzar a saludar, así que muchas gracias por estar el día de hoy en nuestra sintonía. Y recuerden, el día de mañana lo esperamos en un nuevo capítulo aquí en Unidos, un pueblo que conquista. Así que le esperamos mañana a las 4 de la tarde. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista.